Sí. Retomando, te hago una pregunta. Considera que estoy partiendo del cinismo completo. Uh-huh. ¿Por qué la población, los niños, las niñas y eventualmente los adultos, por qué es necesario que sepan matemáticas? ¿De qué sirve? ¿Por qué se habla tanto de las matemáticas en la educación básica? O de, quitaron las matemáticas, es un grave problema. ¿Por qué? ¿A quién le importa? ¿De qué sirve? ¿Cuál es el punto? Ok, yo te voy a, si me dejas junto dos cosas, porque hay dos, nosotros sabemos mucho de lo que está pasando con las matemáticas, pero a mí en particular me preocupa muchísimo lo que está pasando con español también. O sea, español está, desde el punto de vista del problema y desde el punto de vista de las soluciones propuestas, está al mismo nivel que matemáticas, ¿no? Y la importancia de esto es la libertad del individuo, porque es la capacidad de entender la realidad en que estás viviendo. De hecho, eso es una parte importante, o sea, cuando... Déjame ver si puedo traducir un poco lo que acabas de decir. Hablando del español, del lenguaje, ¿no? En el país y en el lenguaje matemático es y las matemáticas. Como lenguaje. Claro, las matemáticas, no necesitamos, o sea, tenemos que decirlo así por cómo se interpretan, pero es algo que nos permite, es el pensamiento matemático, lo que es importante que toda persona desarrolle, independientemente de lo que se vaya a dedicar después, y no pensando en una utilidad de poder hacer cuentas o poder ser un ingeniero o ingeniera que sepa utilizar ciertas herramientas matemáticas, es más bien el pensamiento matemático. Y ese pensamiento matemático es una cosa necesaria, no suficiente, pero necesaria para que tú puedas poder tomar decisiones de manera lógica y llegar a esa libertad a la que dices. Es necesaria, no es suficiente. No es suficiente. Y con esto es lo que quiero decir, porque a veces muchas personas creo que tienen la idea en matemáticas. Exactamente, pero no solo eso, sino que hay doctores en matemáticas que no toman decisiones lógicas porque hay otras cosas que se requieren. Exactamente. Pero lo que sí es cierto es que las personas que saben decidir y saben analizar las situaciones, por lo general toman decisiones acertadas si todas tienen un pensamiento matemático, aunque sean artistas, aunque sean filósofos, aunque sean ingenieras. Así es. Fíjate, por eso yo te hacía insistencia. O sea, no hay pensamiento sin lenguaje. El pensamiento se tiene que... En la cabeza se escribe en el lenguaje que uno conoce. Y por eso yo hacía insistencia en la cuestión del lenguaje, porque es el lenguaje lo que a mí me preocupa más, o sea, que se pierda. O sea, cuando se ponen a inventar cómo vamos a resolver este problema y se ponen a inventar porquerías y medias, nuevas concepciones para resolver el problema, lo que se está haciendo hoy en día es olvidarse de la creación del lenguaje. La creación de los lenguajes puede ser difícil, o sea, hasta para un bebito es un proceso difícil, lento, ¿no? Es probablemente el más sencillo que se enfrenta, pero es difícil y es lento. Empieza a escuchar sonidos, empieza a conectar, asociar sonidos con objetos, y llega un momento que empieza a hablar. Eso nos pasamos, a veces no nos damos cuenta, pero nos pasamos toda la vida haciendo eso. Toda la vida nos pasamos adquiriendo nuevos lenguajes que precisamente lo que nos permite es conectar lo que estamos viendo con conceptos que después nos permiten elaborar ideas lógicas. Por eso yo insisto en el español también, ¿sí? En el español, en última instancia, lo que nos da es la comprensión lectora. Y la comprensión lectora lo que nos da es poder leernos un documento que nos dan diciendo una determinada cosa y decir y entenderlo. Esa es la primera parte, entender el documento como tal, qué es lo que dice el documento. Eso es terrible hoy en día, o sea, en el Congreso no es en los niños de primaria. No, es en todos lados, pero vayámonos voy a matemáticas. No, y de los niños de primaria. Es que sí, ahorita está la idea
de hecho parece que así va a ser, que desaparece Sí. el libro de matemáticas. Ajá, es que no y llega a el decir contenido matemático en los niños, ¿no? Y de español también. Sí, Que sí, también. De es que hecho, por eso digo, está al mismo nivel. O sea, están eliminando la formación de lenguajes sí. propios con que los niños, como según vayan creciendo, van a poder describir, entender y analizar la realidad que los rodea. Entonces sí, lo que no habíamos hablado de qué es lo que se propone, pero lo que se propone es eliminar los libros de matemática español, de hecho prácticamente todos los libros, y hacer una especie de Wikipedia, un pozole. En Cuba hay una comida que se llama ajiaco, que es prácticamente los pobres haciendo un banquete, pues échale de todo lo que tengas en la casa. Sí. Y es lo que quieren hacer, con la idea de que así realmente tú ves los conceptos matemáticos vinculados a problemas reales, como cuántos cuadros tienes aquí en tu casa. Eso no sirve. No sirve. Lo que te digo es la falta de gente especializada en esto. Sí. No sirve porque no tienen lenguaje, porque no se ha creado el lenguaje. El proceso del lenguaje, como dije, el lenguaje puede ser doloroso, hay que pasarlo. Es como te vas a otro país y tienes que aprender el idioma, y tienes que aprenderlo para poder entender lo que está pasando en ese país y comunicarte. Matemáticas pasa igual. Matemáticas tienes que aprender a hablar en el lenguaje de matemáticas. Pero cuando aprendes a hablar en el lenguaje de matemáticas, entonces adquieres ya la parte de pensamiento. Se te hace posible, otra vez, es necesario, no suficiente, para lo que llamamos pensamiento crítico, que no es más que el escepticismo. Y la lógica, ¿no? Fundamentado en una lógica, precisamente. El escepticismo no nada más porque no dudar por dudar, sino basado fundamentado en una lógica. No hay nada que te enseñe lógica como las matemáticas. Sí. ¿No? O sea, si los niños empezaran estudiando lógica, así no entenderían absolutamente nada. Sí. Pero uno les puede enseñar matemáticas sin decirle nunca, estás viendo conceptos de lógica. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, eliminar eso va a ser un desastre. O sea, es dejar a los niños sin lenguaje. Y no es nuevo. No es nuevo en el siguiente sentido. Sí es nuevo el decir ya no como materia. Eso es nuevo. Ajá. Pero hubo un movimiento similar hace 20 años aproximadamente, en donde la modificación fue: dejemos de un lado la abstracción, hagamos cosas que son útiles para las personas. Exacto. Y los resultados los estamos viendo hoy. Exacto. Nadie entiende nada, ¿sí? Y hay un desecho, una actitud de desecho, de pérdida de tiempo. La típica expresión de ¿a mí de qué me sirve hoy haberme aprendido el teorema de Pitágoras o la fórmula para calcular esto, si yo jamás la he vuelto a utilizar? Y además se ha logrado satanizar a la abstracción, como si la abstracción fuese un problema, fuese algo que en realidad nos quita el tiempo o no sirve para nada, cuando en realidad no solo es fundamental para el desarrollo de todas las ideas y las aplicaciones, sino que es la parte más humana que tenemos. Exactamente, el lenguaje es abstracción. Sí. Cuando uno dice máscara... Soy el vengador cuántico. Es cierto, vengador cuántico. Cuando uno dice máscara, está aplicando un concepto completamente abstracto. Hay una serie de sonidos con los cuales viene un significado completamente amplio, ¿sí? Y que puede ampliarse cada vez más. Claro. Ahora, entonces, matar la abstracción es matar la posibilidad de comunicarte. Yo creo que hay también una gran confusión, y ahí es donde no han entrado las personas expertas en estos temas, ¿no? Que precisamente también hay una separación muy clara entre las materias, que también hemos hecho mal. Sí. Entonces, yo sí le veo sentido al pozole bien hecho, ¿sí? Es decir, las matemáticas se pueden enseñar a través de la música también y de la escritura, así como el español se puede enseñar a través de las matemáticas, pero se necesitan, también son entes independientes que pueden jugar y formar un equipo virtuoso. Y eso sí sería bueno hacerlo. La forma en que tradicionalmente hemos enseñado
o intentado enseñar las matemáticas no ha sido adecuada tampoco. Sí, y no se ha logrado que el promedio de nuestras niñas y niños desarrollen el pensamiento crítico. Es claro que eso no se ha logrado. Pero era como lo que platicamos en el episodio anterior. No es echar todo el niño el agua sucia, sino es voltear a ver hacia donde se han estado haciendo cosas bien. De hecho, bueno, es que este es un punto que sí no he visto mencionado. En el episodio anterior hablamos de que hoy en día prácticamente cada vez que abrimos celular tenemos una noticia relacionada con los libros de textos gratuitos. Hay algo que yo no he visto comentar a nadie, y te hago primero una anécdota basada en educación universitaria. Yo participé en una mesa redonda donde, o sea, estamos en otro evento, se hizo una mesa redonda para hablar del uso de tecnología, TIC-TAC o algo así se llama, yo no me acuerdo cómo, tecnología de la información. TICS, algo así. Sí. Les encanta poner siglas. En la educación, ¿no? Y curiosamente me tocó ser el último, no era una mesa redonda, era una mesa alargada y yo estaba acá, me tocó ser el último. Y obviamente todos los que hablaron antes tenían razón, porque nosotros lo hacemos. No es que nosotros no hagamos, o sea, nosotros utilizamos la tecnología, por ejemplo, fue nuestra salvación. Nunca fue para mí tan importante como durante la pandemia, la tecnología. Sí la usamos, pero cuando me tocó el turno, yo lo que dije fue, si nuestras universidades en México, en física, porque era para física particularmente, si nuestras universidades en México, en física, tuviesen el nivel de Harvard en 1970, estaríamos re bien. ¿Sí? Y en Harvard en 1970 no había tablets, no había computadoras personales, no había nada de eso. O sea, lo que quiero decir con esto, volviendo al tema de los niños y primarios, es que no estamos analizando realmente cuál es el problema. El problema sí, no estamos analizando el origen del problema, las causas del problema. ¿Qué te quiero decir con eso? Es que, está bien, pueden hacer sus libros, nada va a cambiar porque los libros no son el problema. Los libros de hecho están buenísimos. Mi hijo prácticamente terminó primaria no hace mucho y yo siempre estuve viendo los libros. Los libros no se utilizan. Los maestros no pueden utilizar los libros. A veces por falta de preparación de los maestros y a veces porque según lo que van trayendo, el libro les piden que hagan esto pero no pueden porque, no sé, por ejemplo, tienen que ver potencias y los niños no saben la tabla de multiplicar. Claro. Entonces los libros, mi hijo prácticamente nunca utilizó un libro desde primaria hasta secundaria, nunca utilizó un libro de texto. ¿Qué te dice eso? Que si tu intención de resolver el problema es cambiando los libros de texto, no es por ahí la cosa, ¿no? Entonces puedes tener los libros de textos más chingones del mundo, ¿sí? Pero eso no va a cambiar, no va a resolver el problema que se tiene. Curiosamente, lo que sí puede hacer es empeorarlo. De hecho, sí. Porque para muchas personas, incluso en sus casas, los libros de texto eran los únicos libros que existían o existen. Y a lo mejor, como dices tú, efectivamente no se utilizan en la escuela, en las clases, por múltiples razones. Pero quizás los papás de esos niños son los libros que leen. Exactamente, eso es totalmente cierto. O sea, no es tampoco la solución, pero yo sí conozco casos en que primos, o sea, que de repente ya pasado el tiempo se regresan a los libros, sí, porque los libros sí tienen. Entonces no resuelven el problema, pero lo pueden no solo lo pueden empeorar, sino que pueden, lo pueden empeorar no solo en el sentido de lo que estamos hablando, sino al bajarle también el nivel de exigencia a los maestros. Sí, por supuesto. O sea, porque ahora un maestro que ya no lo pones que tiene que saberse el teorema de Pitágoras, ¿sí? Si ya no tiene que sabérselo, entonces, antes no se lo sabía de cualquier manera, pero probablemente podías evaluarlo, o sea, ponerle un nivel de exigencia, un nivel de presión encima de que ahora ya se lo quitas. Sí, claro. Ahora ya se lo quitas, entonces... El problema es inmenso, sí, y con muchos factores, y es imposible pensar que se puede resolver de un momento a otro. Requiere de esfuerzos muy coordinados de muchos lugares. Pero lo que sí es que el hecho de que exista como tal también permite
que tú promuevas cosas, que tú te aproveches del problema, manipulando la información, diciendo que lo vas a resolver para tus intereses, ¿no? Y eso es una realidad que tenemos en el país, que además se nutre de la incapacidad que tenemos como el ciudadano, como promedio mexicano, la incapacidad que tenemos de llevar un análisis decentemente, ¿no? Te estaba pensando, tratando de elaborar en mi cabeza, o sea, hablaste, ya ni me acuerdo si en el programa de hoy o en el programa anterior, no importa, de cómo realmente, por qué realmente es importante el lenguaje matemático. Ya hablamos de pensamiento crítico, ya hablamos, pero a veces como realmente a la gente no, la gran mayoría de la gente que se aleja de las ciencias, por ejemplo, la gran mayoría de los abogados, etcétera, etcétera, como que dicen, la verdad es que toda esa matemática fue tiempo perdido, ¿no? Y esa concepción es generalizada. Y yo estaba tratando de pensar, o sea, son cosas tan elementales como te estás leyendo un documento y en el documento te dicen, qué sé yo, el 70% de 1.000.000, ¿sí? Y el 35% de 100 millones, ¿sí? 70% contra 35, pero ¿dónde hay más? Y, o sea, es que hoy en día los hechos se dan en forma de estadística, para empezar. O sea, no es nada más la estadística lo único, pero ya el simple hecho de no poder entender los hechos porque tu cabeza no es capaz de hacer relaciones de proporción, sí, prácticamente, ya es un problema. No es lo que donde yo quería hacer hincapié, pero estaba tratando de ver así ejemplos claros donde hay gente que cierto, o sea... Sí me convendría. Si me estoy leyendo de que el nivel de pobreza en el año tal estaba en tanto, o sea, hay unas relaciones matemáticas ahí elementales que debería poder entender para buscarle solución al problema. De hecho, pues prácticamente fue lo que empezamos a hablar. Empezamos diciendo que Albania, que México está por debajo de Albania. Bueno, ¿cuál es la población de Albania? O sea, ese tipo de detalles, al final darte cuenta de la gravedad del problema médico, un problema médico, ¿sí? Hoy en día te dan los resultados de esto y te dicen, estos son los rangos normales y estás tanto por arriba, estás tanto por abajo. ¿Cuánto es ese tanto? O sea, porque te dan los números en total, no te dan por ciento, ¿entiendes? ¿Cuánto es eso tanto que estás? O sea, si el rango era de 50 a 100 y estás en 110, sí. ¿Estás jodido o no estás jodido? O sea, sí. es constante, o sea... Sí, pero yo lo llevaré un paso más allá, porque también todos estos ejemplos al final del día involucran en la mentalidad de la mayoría cálculos, usar números. Y sí, efectivamente, pero yo iría más allá, yo iría a decisiones de si te vas a casar o no. No, claro. A decisiones de entender si la interrupción del aborto es algo que deba de pensar o no. No, sí. Y cómo estructurar los argumentos. Todo eso es matemática. No, para mí, sí, eso es lo que te hablaba sin tener que usar un número, sin tener que acordarme del teorema de Pitágoras, pero el proceso que a mí me llevó de estar resolviendo esos problemas entrenó mi cerebro para... Claro, no aceptar una afirmación. Claro que para eso se requiere que en el programa educativo, en la práctica, no en el libro de texto, en la práctica, en el salón de clases, en la interacción con los maestros, con las compañeras, con los compañeros, se den esos procesos. Sí. Y es ahí donde estoy completamente de acuerdo contigo. Eso no lo resuelve el libro de texto, y menos en el contexto que tenemos nosotros, ¿no? La situación es compleja y bueno, también como consecuencia de todo este desprecio hacia la abstracción y hacia las matemáticas por un sector bastante importante de la población, en el que están incluidos muchas de las personas que supuestamente son expertas en didáctica, que ellas mismas aborrecen lo que piensan que son las matemáticas, y que de entrada ya traen ese prejuicio a la hora de pensar en los procesos cognitivos, etcétera. Se va haciendo una bola que lo único que hace es que cada vez estemos más analfabetas en términos culturales integrales. Y hay un detalle importante cuando dijimos que esto no va a resolver el problema, pero sí lo puede agravar, y sí lo va a agravar por lo siguiente, otra vez volviendo al nivel de exigencia. Ahora va a ser difícil, como ya no se tiene eso, ahora va a ser difícil evaluar.
Y entonces ahora no vas a tener otra vez estos parámetros de el examen de PISA. Bueno, o sea, estás ocultando el problema debajo de la alfombra. Sí, la sociedad la estás ocultando debajo de la alfombra porque ya no... No, es que no se puede hacer el examen de PISA porque nosotros tenemos otra manera de educar y entonces, sí, eso le va a quitar, al menos ahora uno tiene indicadores que dicen, estamos jodidos. Y al menos en 2 o 3 personas puede existir la preocupación, oye, estamos bien jodidos en la educación en México. Ahora, como van a ocultar todo, como que va a desaparecer el problema, pero no porque se resolvió, sino simplemente porque quitaron la posibilidad de evaluar que existe el problema. Ahora, ya que tocaste ese tema, se hacía igual antes, con PISA también. Te voy a dar un ejemplo concreto. Hubo unos años, a inicios del sexenio pasado, en que nosotros, no solo PISA, sino también otros de los indicadores del G13, G15, todas esas cosas. Había unos indicadores en donde nuestro país, perteneciendo a esas economías, salíamos muy, como un poco con vergüenza, porque, por ejemplo, el número de profesionistas en áreas tecnológicas era muy bajo, etc. Bueno, ¿qué se hizo? Se empezó a simular y a regalar títulos por todos lados, al nivel que se presumía que en ciertos años en México era el país que más ingenieros producía del grupo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, claro, eso se dice, es verdad, porque los títulos están emitidos. Las personas que los estudiaron, desde luego, es muy difícil que puedan comprender que no es cierto, ¿sí? Pero al final del día parece ser que cuando tienes una población que carece de los elementos para evaluarse a sí misma, incluso al margen de las evaluaciones externas, uno debería ser capaz de evaluarse a uno mismo. Cuando careces de eso, es muy fácil manipular. Exacto. De hecho, ahí te va un punto que yo quería hablar, que no quería... cuando estamos hablando de la cuestión ideológica y los intelectuales analizando esta situación, me resulta extremadamente curioso de que, con respecto a todos los gobiernos anteriores, una frase común de mis amigos era, es que nos quieren burros. Así decían. Sí. Es que nos quieren burros. O sea, los gobiernos quieren que nosotros seamos burros, que seamos ignorantes. Porque así somos fáciles de manipular. Okay. Lo cual es cierto. Bueno, digamos, es cierta la segunda parte. Si eres burro, eres fácil de manipular. Bien. ¿Sí? Pues ahora lo que se está haciendo es el doble de eso. O sea, a mí no me queda en ningún momento... O sea, antes yo lo veía como un poco de teoría de conspiración. En el sentido de que yo creía que... Siempre pensé que los gobiernos y los gobernantes mexicanos no habían sido en los últimos tiempos tan brillantes como para diseñar un esquema que volviera más burro al mexicano promedio y así hacerlo más manipulable. O sea, eso yo no lo veía. Tú lo veías como que ellos no llegaban a tener esa sofisticación. Exactamente. Bien. Exactamente. Ahora sí. Sí eran muy brutos, ¿no? Es lo que digo, sí. O sea, eran bastante rústicos. Y rústicos, sí. Ahora sí veo esa intención. Ahora sí, por primera vez, veo la intención clara de un gobierno de no hace falta que sean tan analíticos, no hace falta que sean capaces de pensamiento crítico. Lo que hace falta es que sean buenas personas. Donde buena está definido de una manera... Imagínate, si no tienes lenguaje, precisamente ahí va. ¿Qué cosa es buena? Pues sí, qué hermosura. Pues ahí, así estamos. Optimismo, vamos a salir bien de todo esto en algún momento, en algún lugar. Sí. Nos vemos a la próxima. Dale, cuídense.